vamos a iniciar el tema de circuitos RLC. La clase pasada analizamos el circuito RL, es decir, un circuito compuesto por una resistencia y una inductancia. Hace dos clases analizamos el circuito RC, el cual está compuesto por una resistencia y un capacitor en serie. En esta ocasión vamos a analizar el comportamiento de un circuito RLC en serie, ¿listo? Porque también podemos tener eh, el circuito compuesto por los elementos en paralelo. En este caso, primero vamos a analizar el circuito con cada uno de los componentes en serie, ¿listo? Entonces aquí tendríamos la inductancia L, la resistencia R, el capacitor C y la fuente de voltaje. Como el circuito está en serie, como los elementos están en serie, sabemos que a través de ese circuito va a atravesar una corriente, una misma corriente, ¿listo? Porque están en serie. Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la suma de voltajes en una malla cerrada es igual a cero, la sumatoria de voltajes. Entonces, tendríamos el voltaje de la fuente, que sería positivo porque es el que me proporciona energía a todo el circuito, ¿listo? Entonces, E menos el voltaje del inductor, que lo llamaríamos como B sub L, menos el voltaje de la resistencia, que lo llamaríamos B sub R, menos el voltaje del capacitor, que sería B sub C. La sumatoria de todos estos voltajes va a ser igual a cero. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar el voltaje del inductor y el voltaje del capacitor. Entonces, si ustedes se acuerdan de la clase pasada que veíamos el circuito RL, habíamos dicho que el voltaje en un inductor es igual a la inductancia multiplicado por el diferencial de corriente, es decir, L de I de T. ¿Listo? L de I de T es el voltaje del inductor. Reemplazamos el voltaje de la resistencia. Este voltaje ya sabemos cómo se calcula, es la resistencia por la corriente. ¿Listo? Este es el que hemos trabajado a lo largo del curso. Y el voltaje del capacitor, habíamos dicho dos clases antes, que el voltaje en un capacitor es igual a la carga sobre la capacitancia. Q sobre S, sobre C. Este paréntesis T significa que esa carga va a variar respecto al tiempo, ¿listo? Es decir, no es una constante, esa carga va a ir variando. Listo, entonces aquí tendremos ya una ecuación en ciertas variables. Sin embargo, mire que aquí este término está en términos de corriente, este término está en una variable de corriente, sin embargo, esta está en una variable de carga. Esta E no nos interesa porque es una constante, es una fuente E, no nos interesa porque es una constante. Entonces, los que nos interesan son estos tres términos que dependen, son variables que van a ir cambiando a través del tiempo. Entonces, nosotros podemos reemplazar la carga en términos de corriente. Y la fórmula es la siguiente. La corriente es igual a la derivada de la carga, ¿listo? Entonces la corriente, pues ya sabemos que la corriente es unidad de carga por tiempo, ¿listo? Es un diferencial de carga por tiempo. Entonces podemos reemplazar este de Q, podemos reemplazar este Q en términos de corriente. Entonces, si nosotros integramos esta ecuación, vamos a poder obtener el Q. Entonces, aplicamos integral a ambos lados. Entonces, nos quedaría la integral de I va a ser igual a la integral de Q de T. Pero la integral de Q de T, pues, ¿qué vamos a obtener? Entonces, al integrar una derivada, ¿qué pasa? Pues nos queda la variable normalita. ¿Listo? Sabemos que la derivada y la integral son operaciones inversas. Entonces, si yo aplico la integral de Q, pues voy a obtener Q, ¿listo? Y en este caso, pues tendría la integral de I. La integral de I por tiempo, porque mandamos esta variable de t, la mandamos al otro lado a multiplicar, ¿listo? Porque la idea era tener únicamente Q, ¿listo? Entonces tenemos que Q es igual a la integral de t, de la corriente en el tiempo, ¿listo?
Entonces, reemplazamos esta Q en esta ecuación de tal manera que tengamos todos los términos en función de la corriente. Entonces, dejamos toda esta parte tal cual como está. Dejamos esto acá y reemplazamos Q. Entonces, Q es igual a la integral de I de T. ¿Listo? Que es esto que está acá. Y dejamos pues la C que ya sabemos que estaba dividiendo ese término. Entonces, queda así. 1 sobre C por la integral de I de T. Todo esto es igual a 0. ¿Listo? Listo. ¿Qué podemos hacer ahora? Entonces, estos son ecuaciones diferenciales. Cuando nosotros nos enfrentamos a ecuaciones compuestas por diferenciales de orden superior, compuestas por integrales, son ecuaciones diferenciales. Para poder resolver esta ecuación diferencial, pues lo primero que vamos a hacer es derivar de tal manera que solo nos quede derivadas. ¿Listo? Porque en esta ecuación tenemos una derivada por acá y tenemos una integral acá. No queremos integrales. Entonces, lo que hacemos es derivar toda la ecuación de tal manera que podamos desaparecer esta integral de acá. Entonces, derivamos. Primero derivamos, vamos a derivar a ambos lados de la ecuación nuevamente. Entonces, derivamos toda esta parte y derivamos este 0. La derivada de 0 pues sigue siendo 0. Entonces, bueno, derivada de una constante, todos sabemos que siempre es 0. ¿Listo? La derivada de una constante es 0. Luego, aplicamos la derivada al término L de I de T. Entonces, quedaría pues una segunda derivada. Entonces, quedaría de la segunda derivada de la corriente respecto al tiempo. Siguiente término, R por I. Entonces, derivamos I, porque pues R es una constante, solo la variable que sí. Entonces, queda R de I de T. ¿Listo? Derivamos el tercer término, que es este de acá. Entonces, 1 sobre C lo sacamos pues de la operación, es una constante, y queda la derivada de la integral de la corriente. Entonces, nuevamente reitero, la derivada y las integrales son operaciones inversas. Entonces, al aplicar la derivada a una integral, pues simplemente se eliminan ambos términos y queda únicamente I, la corriente, la variable que había acá. ¿Listo? Entonces queda 1 sobre C por I. Listo. Esta, digamos, aquí ya tendríamos la ecuación, una ecuación diferencial de segundo orden. Lo que nos falta sería reorganizarla. Siempre lo que hacemos es dejar este término de acá, el término de orden superior, es decir, la derivada mayor, en este caso es la segunda derivada de I, la vamos a dejar sin alguna constante multiplicando, ni siquiera signos. Entonces primero vamos a cambiar el signo de toda la ecuación, ¿listo? Porque necesito que este término quede positivo. Entonces lo primero es multiplicar por menos 1 a ambos lados de la igualdad, ¿listo? Entonces, pues 0 multiplicado por menos 1, pues da lo mismo, sigue dando 0. Y menos 1 multiplicado por todo esto, para cambiar el signo. Entonces, este menos por menos da más, nuevamente menos por menos da más, y menos por menos da más. Entonces, si cambia el signo de toda esta expresión, ¿listo? Listo. Y lo siguiente es mandar, o sea, dividir toda la expresión por L a ambos lados de la expresión, tanto acá como acá, ¿listo? Para no afectar, obviamente, las ecuaciones. Entonces, todo número, digamos un 0 dividido entre cualquier número, sigue dando 0, ¿listo? Y acá, pues, quitamos la L de aquí, entonces queda R sobre L, tal cual como está acá, y acá queda 1 sobre LC, ¿listo? La idea era de que este término nos quedara solo, o sea, que no nos quedara ninguna constante, ¿listo? Listo, aquí tenemos entonces la ecuación diferencial. Vamos a proceder a despejar, a resolver esta ecuación diferencial. Entonces, cuando tenemos ecuaciones de orden superior, en este caso una ecuación de segundo orden, nosotros podemos utilizar la fórmula cuadrática para resolver esta ecuación. Tal como está acá. Vean. Esta ecuación tiene esta forma. De una constante por m al cuadrado más una constante por m más c. Si ustedes se fijan, vean. Derivada Profe, ¿no segunda. se puede simplificar?
Señor. Ahí no se puede, sí, no sé. Es que estaba pensando, digamos, cancelar los dos valores, pero entonces me di cuenta de que está elevado al cuadrado arriba y abajo dice d elevado al cuadrante. No, pues no se puede. No, no se puede. No, no porque esto significa la derivada segunda, ¿listo? Esto ni siquiera es un cuadrado, es aplicar dos veces la derivada a una función. ¿Listo? Es como derive, por ejemplo, derive una función y a ese resultado vuelva y derívelo. ¿Listo? Entonces, vean, esta ecuación tiene esta forma. Entonces, vean, la segunda derivada va a venir a representar este m al cuadrado. La primera derivada va a venir a representar esta m, ¿listo? Que es m a la 1. Y acá, como no hay derivadas, es decir, cero derivadas, entonces, pues aquí no tendríamos m. M en este caso sería la variable, ¿listo? Es una variable que nos va a permitir ayudar a solucionar esta ecuación. Entonces, la solución a una ecuación de este tipo es esta, que es la ecuación cuadrática, que las raíces son igual a menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Listo? Esta es la solución a una ecuación de este tipo. Es una de las ecuaciones más básicas que uno empieza a ver en cálculo 1, en donde pues aquí está a, que es este a, aquí está este b, que es este b, y esta c, pues esta c que está por acá. ¿Listo? Listo, entonces vamos a ver lo siguiente. Nosotros vamos a obtener entonces dos raíces. Una cuando sea positivo esta parte y otra cuando es negativo. ¿Listo? Esa es una fórmula que ya pues se ha estudiado mucho, no hay necesidad de explicar más allá. ¿Listo? Entonces vamos a llevar estos términos vamos a llevar esto a estos términos. ¿Listo? Entonces, bueno, y tenemos que nosotros esas raíces, pues finalmente vamos a tener, los vamos a poder representar como un número real más una parte que puede contener un imaginario, ¿listo? Entonces, a estos elementos yo los puedo llamar como alfa y beta y deme un momento que, espera que creo que es que creo que este documento es viejo. Deme un momento, reviso si es que me parece que aquí me hace falta información. Está, profe, no hay problema. Ya veamos a ver. Sí, sí, entonces venga, vuelvo y, y revisemos este, porque ahí me falta unos cálculos que yo no he agregado. Es decir, el documento lo actualicé, pero no generé el PDF. Listo. Bueno, entonces íbamos en la ecuación cuadrática, que era esta parte de acá. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ya con esta ecuación cuadrática, nosotros podemos proceder a relacionar nuestra ecuación con esta cuadrática. ¿Listo? Aquí únicamente estábamos pues representando, digamos como que relacionando o haciendo analogía entre esta ecuación con este modelo, explicándole de que esta ecuación tiene esta forma. Entonces nosotros podemos proceder a utilizar una ecuación cuadrática para obtener la solución de esta ecuación diferencial. Entonces vean, eh, entonces vamos a empezar a reemplazar. Entonces vean, primero lo que hago es separar estos términos porque resulta y pasa que este siempre es un real, pero esta raíz de acá puede llegar a ser un imaginario. Entonces, lo mejor es separar. ¿Listo? Entonces, este 2a pues viene y divide a este menos b y este 2a pues también va a dividir a esta raíz que está acá. ¿Listo? Entonces, vean, menos b sobre 2a más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac. Y aquí lo que hice fue introducir este 2a sobre, digamos, dentro de la raíz. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para introducir ese término? Entonces, pues simplemente lo elevamos al cuadrado y ahí lo podemos meter dentro de la raíz. Entonces, vea, si usted quiere, saca raíz arriba y saca raíz abajo, ¿y qué le queda? Raíz de b al cuadrado menos 4ac, la raíz del denominador pues se iría con este cuadrado y quedaría 2a nuevamente, ¿listo? Entonces eso
pues comprueba de que está bien lo que estamos haciendo. Simplemente estamos introduciendo este 2a aquí dentro de la raíz para poder llevar la fórmula a una terminología más adecuada para hacer el estudio de esta ecuación. Listo, continuamos. Entonces, aquí pues dejamos ya esta parte quieta, el primer término, y aquí vamos a empezar a operar. Entonces, este 2a al cuadrado, pues lo paso a dividir acá, que divide cada uno de los términos por separado. Entonces, queda b al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es esta parte, menos 4ac dividido sobre 2 al cuadrado. Listo. Entonces, de aquí voy a hacer lo siguiente. Entonces, fijémonos que aquí hay este numerador está al cuadrado y este denominador está al cuadrado. Entonces, puedo proceder a tomar la división y elevarla al cuadrado. Es lo mismo que escribirla de esta manera. ¿Listo? Y las otras variables las dejo tal cual como están. Ya con este resultado, todo esto que hice era para mostrar lo siguiente, que este término de acá es exactamente al mismo que tengo acá. Es el mismo, idéntico. A eso quería llegar yo. ¿Listo? Entonces nosotros podríamos escribir la ecuación de esta manera. Escribimos que esto es una variable X. En este caso la coloqué como alfa. Comúnmente se simboliza como alfa, pero usted divinamente puede haber dicho que era X o Y. Entonces el caso es que a toda esta operación la renombramos como alfa. Más o menos la raíz de. Vea, este término es el mismo que este. Entonces es alfa al cuadrado. ¿Listo? Y a esto lo llamamos como W. ¿Listo? W sub 0. A esto le llamamos W sub 0. Y esto se conoce como frecuencia de resonancia, que lo vamos a estudiar en un rato. Esta frecuencia de resonancia la estudiaremos en un rato. Por ahora, digamos, le menciono, digamos, le comento que pues esta frecuencia es muy importante a la hora de hacer análisis de los circuitos en AC. ¿Listo? Entonces, veamos lo siguiente. Teniendo presente esta ecuación, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer que esto se llame como beta. ¿Listo? Toda esta raíz se conozca como beta. ¿Listo? Podemos utilizar otra variable para llevar la ecuación a esta terminología. ¿Listo? Entonces vamos a tener que las raíces, las soluciones de la ecuación van a ser igual a, por un lado, menos alfa más un beta, y por otro lado, menos alfa menos beta, donde alfa que equivale a este b sobre 2a. ¿Dónde beta equivale a qué? Beta equivale a todo este término de acá. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a reemplazar los valores de alfa y los valores de beta y de W sub 0. ¿Listo? Entonces, vean, alfa es igual a b sobre 2a, que es esto que está acá. ¿Listo? Entonces, b, nosotros partimos de la ecuación, de esta ecuación, esta es nuestra ecuación diferencial, y vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Entonces, vean, este es A, vean, tal como lo dice esta ecuación, este primer término es A, el que tiene la primera derivada, porque vea, es m a la 1, es este, vean, d y dt, y la constante b entonces sería r sobre l. Y por último tenemos c, en donde c sería esto, ¿listo? C sería 1 sobre l por c, ¿listo? Entonces reemplazamos por un lado b. B es igual a R sobre L. ¿Quién nos lo dice? Esto de acá. Y ahora, sobre 2A. ¿A cuánto equivale? A equivale a 1. Aquí hay un 1. ¿Listo? Es como si hubiese un 1 acá. ¿Listo? Listo. Entonces colocamos A como 1. ¿Listo? Entonces B finalmente queda pues R sobre 2L. ¿Listo? Alfa queda igual a R sobre 2L, que es esto que está acá. Listo, ahí tenemos alfa. Beta también lo podemos obtener. Beta es todo esto que está acá. Entonces, lo primero es que tenemos b sobre 2 al cuadrado.
B ya habíamos dicho que era R sobre L, que es esto que está acá. Entonces, R sobre L sobre 2A. ¿Listo? 2A, entonces sería 2 por A. A ya sabemos que es 1. Vea. A acá y A aquí, ¿cuánto está? Pues 1. Entonces es 1. Entonces, R sobre L sobre 2 por 1. Todo esto elevado al cuadrado menos 4A por C. A nuevamente es A, sabemos que es 1, entonces 4 por 1. Y C ¿cuánto vale? C vale 1 sobre LC. ¿Listo? C vale 1 sobre LC, que es lo que tengo acá. ¿Verdad? Entonces, nuevamente 4 por 1, que corresponde a A, por C, que equivale a 1 sobre LC. ¿Listo? Y abajo sobre 2A al cuadrado. Ya dijimos que A es igual a 1 en nuestra ecuación diferencial. Entonces, 2 por 1, todo eso elevado al cuadrado. ¿Listo? Podemos operar esta ecuación. Entonces, operamos todo esto. Pues aquí simplemente multiplica el 2 por 1 y aquí el 2 por 1 y bueno, aquí esto es lo mismo, ¿no? Este es el mismo término de acá y este es el mismo término de acá. ¿Listo? Listo, entonces acá terminamos de operar. Entonces queda, mando esta L en el denominador, porque está pues en el denominador, entonces queda R sobre 2L al cuadrado, y acá este 4 se me va con este 4. Entonces me queda únicamente 1, bueno, y este LC pues va al denominador, entonces me queda 1 sobre LC. ¿Listo? Esta es la ecuación de beta relacionado con nuestros términos de la ecuación diferencial, que es lo que nosotros queremos resolver. Entonces, con esta ecuacióncita de arriba, eh, habíamos integrado una variable que se llama W sub 0, que les comenté que era la frecuencia angular. Entonces, la frecuencia angular podemos ver que en nuestro, digamos, al resolver estas ecuaciones, relacionándola con nuestra ecuación diferencial, W, que sería esta parte de acá, vea, W es esto, W, pues finalmente nos dio igual a 1 sobre LC. ¿Listo? Bueno, W al cuadrado. Entonces, este término es muy importante porque mediante este término nosotros vamos a poder saber la respuesta del circuito a lo largo de la frecuencia. Listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Nosotros para poder estudiar adecuadamente este circuito, nosotros procedemos a revisar a revisar tres casos en específico. Vamos a tener un caso sobreamortiguado, vamos a tener un caso subamortiguado y vamos a tener un caso, este está mal escrito, es sobreamortiguado, subamortiguado y uno que se llama críticamente amortiguado. Entonces venga de una vez, lo cambio. Críticamente amortiguado. ¿Listo? Listo, entonces el caso sobreamortiguado es aquel en el que las raíces son iguales. ¿Listo? Cuando las raíces son iguales, decimos que es un caso sobreamortiguado. Es decir, las raíces son iguales. Entonces, ¿qué pasa? A ver, M1 y M2 es igual a menos A menos alfa más menos beta, que es esta ecuación que tengo acá. Y tenemos lo siguiente, perdón, yo ahorita dije raíces iguales, no son raíces iguales, son raíces reales. Entonces, nuevamente reitero, como son raíces reales, significa que este beta de acá, es un real, ¿listo? Va a generar un real. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando este término es mayor a este término. En caso contrario, donde este término sea menor a este término, pues va a haber un negativo dentro de la raíz. Es decir, por ejemplo, decir raíz de 1 menos 2. Esto me va a generar la raíz de menos 1 y vea, de hecho, genera error acá. Nosotros sabemos que eso lo podemos operar podemos operarlo utilizando números imaginarios. ¿Listo? Bueno, entonces, primer caso, las raíces son reales. Es decir, que vamos a hacer que alfa, porque vean, finalmente nosotros llevamos la ecuación
digamos, a esta terminología. Es decir, esta es la ecuación original y la llevamos a esta terminología. Dijimos que esto lo llamamos alfa, este es el mismo alfa y este lo llamamos W sub 0 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, para que me dé un número real, alfa al cuadrado tiene que ser mayor a W sub 0. ¿Listo? Alfa tiene que ser mayor y entonces en ese caso, vea, alfa al cuadrado mayor a W sub 0 al cuadrado. De tal manera que me genere un número real. ¿Listo? Número, sí, un real en la operación de beta. Es decir, no haya números imaginarios. Siguiente caso, caso subamortiguado. En el caso subamortiguado vamos a tener raíces complejas, ¿listo? Las raíces son estas, M1 y M2 son las raíces. Las raíces son las soluciones a esta ecuación. Esta ecuación, nuevamente, esta ecuación tiene dos soluciones, que son, ¿qué se obtiene con esta ecuación? En un caso positiva y en un caso con este signo negativo, ¿listo? Entonces, segundo caso, raíces complejas. Para que den complejos, debe ocurrir que acá este término es mayor a este, o visto con esta ecuación, que este término sea mayor a este, es decir, W sea mayor. Entonces, tal como les decía ahorita, entonces, la raíz de, por ejemplo, de 1 menos 5, eso me va a dar menos 4, y eso, pues en la calculadora me va a dar error, pero nosotros sabemos que eso es un imaginario. Nosotros podemos sacar ese negativo de la raíz y convertirlo en un imaginario, en un número imaginario. ¿Listo? Entonces el segundo caso, raíces complejas, W sub 0 mayor a alfa al cuadrado. Y el último caso se dice que son raíces complejas. En ese caso hacemos que W sub 0 y alfa sean iguales. ¿Listo? Es decir, acá en esta ecuación hacemos que alfa y W sub 0 sean iguales. Si son iguales, pues da 0, obviamente, digamos 5 menos 5 da 0, entonces se va esta raíz, ¿listo? Entonces simplemente las raíces M1 y M2 son iguales a el cálculo de menos alfa, ¿listo? Esos son los tres casos que nosotros podríamos estar obteniendo al implementar un circuito de este tipo. Entonces, vea, caso subamortiguado va a generar gráficas de este tipo, vean, caso subamortiguado, que el subamortiguado es este, raíces complejas. Entonces, cuando hay raíces complejas, es decir, números imaginarios, vamos a generar respuestas de este tipo. En el caso sobreamortiguado, bueno, el siguiente caso es amortiguado, críticamente amortiguado, que es el último, vea este. Bueno, aquí está mal escrito, pero ya lo corregí acá. Es este último, críticamente amortiguado, donde las raíces son iguales, es decir, W es igual a alfa. En este caso, vamos a obtener gráficas de este tipo. Es decir, cuando simulemos el circuito, vamos a obtener una respuesta así de este tipo, sin oscilaciones, vean. Empieza, sube, sube y se estabiliza. En el subamortiguado tenemos que empieza, tiene unos picos, un pico alto y luego se intenta estabilizar hasta que en un punto se estabiliza. ¿Listo? Esto es muy común ver, estas gráficas son muy comunes verlas en los cursos de control, bueno, de automatización. Y el caso críticamente amortiguado, pues simplemente va de una vez y se estabiliza. ¿Listo? Y el último, que es el sobreamortiguado, tiene una gráfica de este tipo. Vean, que no hay oscilaciones para nada y es una gráfica de este tipo. ¿Listo? Cuando empecemos a simular, vamos a ver estos tres casos. Entonces, sobreamortiguado es cuando W sub 0 es mayor a alfa. ¿Listo? Entonces, el sistema para nada, en absoluto, empieza a tener alguna oscilación y nada. El críticamente amortiguado puede llegar incluso a tener un pequeño pico. ¿Listo? El sobreamortiguado no. El sobreamortiguado tiene una respuesta bastante lenta a la hora de establecerse la señal, en comparación con los otros dos casos. ¿Listo? Vean, aquí podemos ver la misma imagen, solo que todas las ecuaciones, todas las ecuaciones, perdón, todas las gráficas en una misma. Entonces, vean, nuevamente, la roja, aquí se vea, la subamortiguada.
Entonces empieza a oscilar hasta que se estabiliza. La verde es la sobreamortiguada. Vea, está acá, la sobreamortiguada. Y la naranja es la críticamente amortiguada. ¿Listo? Bueno, entonces vamos, ya con ese análisis, digamos, ya analizamos el comportamiento de este circuito. Falta pues obviamente hacer unas simulaciones para poder ver, para poder generar estas tres gráficas, que eso lo haremos ya para la siguiente clase. Por ahora nos interesa terminar de realizar este análisis matemático. Yo les dije que esto era la frecuencia resonancia, que este término se conocía como frecuencia resonancia. Sin embargo, la idea es, señor. Es que creo que el otro compañero no pudo entrar a la sesión, por ahí escribió en el chat. Sí, me di cuenta. ¿El Daniel? Cristian, ¿cuál? ¿Daniel o Sebastián? Creo que Daniel, El que pero está yo no ahorita. miro Ya, bien. ya voy a revisar, pero pues ahí sí nada que hacer. Sí había un estudiante acá, pero profe no pudo entrar. Seguramente el internet de él. ¿Listo? Bueno, no importa. Que revise ¿cómo es que llama? La grabación. ¿Listo? Entonces, vamos a terminar de, de analizar cómo obtener las ecuaciones. ¿Listo? Listo, Entonces, profe. veamos. Eh, la resonancia es una terminología que se utiliza para lo siguiente. Resulta y pasa que cuando los circuitos entran en resonancia, se obtiene el mejor comportamiento de ellos. Ese comportamiento tiene que ver mucho con la frecuencia. Entonces, cuando usted tiene circuitos que varían con el dominio de la frecuencia, va a ocurrir de que a ciertas frecuencias tendrán su mejor comportamiento y a otras frecuencias no permitirán dejar pasar las señales y ese tipo de cosas. Entonces, nosotros necesitamos analizar esas frecuencias de resonancia para poder realizar nuestros diseños. Tal cual como, por ejemplo, en un sistema de radio. Entonces, usted tiene su radio. Entonces, la antena que está generando la emisora, pues va a una frecuencia en específico. Entonces, cuando usted empieza a mover el radio, a mover la palanquita del radio, pues usted está cambiando la frecuencia. Entonces, usted está haciendo que su sistema resuene a cierta frecuencia y sea capaz de entrar digamos, de entrar, sea capaz de aceptar las frecuencias de una emisora en específico. ¿Listo? Entonces, esas frecuencias son las frecuencias de resonancia en donde permiten que el sistema deje pasar esas señales a esa frecuencia. ¿Listo? Podemos recordar que la frecuencia eh, es algo, digamos, aquí tenemos un ejemplo del comportamiento de la frecuencia. Ve, aquí tenemos una señal con una baja frecuencia, una señal a la cual hemos subido la frecuencia, vea, o sea, va oscilando más rápido. Y aquí hay otra imagen de la misma onda, pero con una frecuencia mayor. Y vea que cada vez va oscilando de una manera mucho más rápida. ¿Listo? Entonces, dependiendo de estas frecuencias, los circuitos pues van a tener un comportamiento distinto. Cuando hablamos de circuitos compuestos por inductores y capacitores. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a analizar este circuito para obtener esa frecuencia de resonancia. ¿Listo? Entonces, vean. Entonces, nosotros tenemos, para poder analizar, para poder obtener esa frecuencia de resonancia, tenemos que recordar cómo son las impedancias de un inductor y de un capacitor, que eso lo vimos hace como 2 semanas, como hace semana y media. ¿Listo? Entonces, vean. Entonces, la impedancia, que se conoce como reactancia, la reactancia de un capacitor es igual a menos J sobre W por C.
¿Listo? Esta es la reactancia del capacitor. Y la reactancia del inductor es igual a JWL. Aquí tenemos las imágenes que están en ese PDF que le mencionaba hace un rato. Vean, esto significa que la impedancia de un capacitor va a disminuir con el aumento de la frecuencia. Entonces, a altas frecuencias, la impedancia de un capacitor es muy baja. Se puede asemejar como un corto. Y si la frecuencia es muy baja, si la frecuencia tiende a cero, es decir, por ejemplo, una señal DC, la señal es DC, la frecuencia es cero, entonces va a tener una impedancia muy alta, ¿listo? Tendría una impedancia muy alta, ¿listo? En el caso de la inductancia tenemos que la impedancia aumenta proporcionalmente con el aumento de la frecuencia y se puede estudiar con la siguiente fórmula. La reactancia del inductor es igual a J por W por L. ¿Listo? Listo. Entonces, teniendo en cuenta estas dos ecuaciones, nosotros podemos proceder a resolver este circuito. Entonces, vean, tenemos que digamos que tenemos que calcular primero la impedancia de este circuito. Entonces, tenemos que la impedancia, bueno, es que me falta decirle algo, falta comentarles algo. Cuando un sistema entra en resonancia, se obtiene el mejor comportamiento de ese circuito. Y eso ocurre cuando la parte imaginaria de un circuito se elimina. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, un número compuesto por un real y un imaginario, cuando entra en resonancia, ese imaginario se va a eliminar y va a ser cero. Entonces nosotros tenemos que hacer ello, que la impedancia del circuito no tenga imaginarios, que esa impedancia sea igual únicamente a la parte real, ¿listo? Que no haya parte imaginaria en ese circuito. En ese caso hacemos que el circuito resuene, ¿listo? Entonces, vea, entonces vamos a realizar, vamos a obtener la ecuación de la impedancia. Entonces, la impedancia es la suma por así decirlo, de las resistencias, ¿no? Solo que cuando hablamos de elementos donde la resistencia, por así decirlo, varía con respecto al tiempo, ya no hablamos de resistencia, sino impedancia. Entonces, cuando hablamos de inductores y capacitores, hablamos de impedancias, ¿listo? La resistencia únicamente son para resistores, que es donde la resistencia son elementos puros donde su resistencia, sus valores, no varían con la frecuencia. El inductor y el capacitor varían con la frecuencia. Ya vimos sus dos ecuaciones y ya vimos las gráficas que estudian ese comportamiento. En el caso de la resistencia, por ejemplo, aquí colocáramos resistencia. La resistencia versus frecuencia sería pues una constante, ¿sí? Siempre sería constante. No varía con respecto a la frecuencia. Listo, entonces sumemos toda la impedancia que contiene este circuito. Entonces tenemos XUL más R más X sub C. ¿Listo? Las tres están en serie. Entonces sumamos esas tres impedancias. Entonces, vean, XUL más R más X sub C. ¿Listo? Esa es la impedancia de ese circuito. Ahora lo que vamos a hacer es pues proceder digamos, a reemplazar estas variables, ¿no? XUL, ¿qué es? Pues XUL está acá, vea. XUL es igual a J por W por L. Entonces, J por W por L. R, pues, es R nomás. Y X sub C es igual a ¿qué? X sub C es igual a menos J sobre W sub C. Entonces, está acá, vea. Menos J sobre W sub C. ¿Listo? Entonces, aquí tengo mi ecuación de impedancia. ¿Listo? Entonces, vean, vamos a acomodar la ecuación de tal manera que los reales, sabemos que la resistencia es un numerito real, entonces la dejamos a un lado y unimos los imaginarios. Vea, este término tiene un imaginario y este término tiene un imaginario. Entonces sería JWL menos J sobre W sub C. Despejamos esa J. Despejamos J y queda entonces J por WL menos 1 sobre W sub C. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la teoría de resonancia,
dice que nosotros debemos hacer que este término sea igual a 0. ¿Listo? Para que un circuito entre en resonancia, la parte imaginaria debe ser igual a 0. ¿Listo? Bueno. Entonces vea, Z debe ser igual a R únicamente para que entre en resonancia. Entonces vamos a igualar este término a 0. Entonces, WL menos 1W sub C debe ser igual a 0. Y cuando esto pasa, este W lo vamos a llamar como W sub 0 porque es la frecuencia, se llama frecuencia de resonancia y se representa con un índice de 0. ¿Listo? Entonces, W sub 0 por L menos W sub 0 por C va a ser igual a 0. Paso este término al otro lado a sumar. Está restando, lo paso al otro lado a sumar. Entonces queda W sub 0 por L es igual a 1 sobre W sub 0 por C. ¿Listo? Paso este W sub 0 a este lado a multiplicar porque está dividiendo, paso al otro lado a multiplicar, queda W sub 0 al cuadrado y paso esta L que está multiplicando, la paso a dividir. Esto con el fin de despejar W sub 0. Entonces mando esta L aquí abajo y queda entonces 1 sobre C por L, que es esto que está acá. Y podemos despejar, esto aquí está mal, ya de una vez lo cambio acá, está mal escrito. Entonces, aquí queda W sub 0, ¿listo? Entonces, es decir, sacamos raíz a ambos lados y pues me queda raíz de 0, pues, perdón, raíz de 1, pues da 1, ¿listo? Y abajo raíz de LC, entonces queda así, raíz de LC. Entonces, aquí tendríamos la ecuación de la frecuencia angular. Ahora bien, podemos pasar esta frecuencia angular a términos de frecuencia. Recordemos que la frecuencia angular es igual a 2 por pi por f. ¿Listo? Donde f es la frecuencia y w es la frecuencia angular. Nosotros comúnmente trabajamos es con la frecuencia, entonces vamos a despejar la frecuencia. Entonces sería w sub 0 sobre este 2pi, porque como está multiplicando pasaría a dividir. ¿Listo? Ah, bueno, antes de eso, bueno, también se puede hacer así, pero aquí como lo tengo, es que reemplazo el W sub 0, lo reemplazo por 2pi, f, y W sub 0 pues es 1 sobre raíz de LC. Entonces queda así. Entonces W es igual a 2pi f, entonces reemplazo 2pi f acá. Recuerden que no iba un cuadrado, yo de hecho la cambié en el Word. Entonces queda 2πf igual a 1 sobre RLC. ¿Listo? Recordemos que este f pues debe ser también f sub 0 porque pues hace referencia a la frecuencia de resonancia. Entonces finalmente queda que f sub 0 es igual a 1 sobre 2pi perdón, 1 sobre 2pi raíz de LC. ¿Listo? Aquí obtuvimos entonces la frecuencia de resonancia del sistema. ¿Listo? Por último, veamos lo siguiente. Esto que yo coloqué acá, esto más bien de acá, W al cuadrado es igual a 1 sobre LC, era el término que teníamos acá en esta ecuación. Esto que yo ya les había digamos, la mencionado hace un rato, que esta era la frecuencia la frecuencia angular de resonancia. Sin embargo, pues no les había, digamos, no habíamos obtenido matemáticamente esta respuesta. ¿Listo? Solo habíamos dicho que esta ecuación relacionaba ese término. ¿Listo? Entonces, ahí ya habríamos estudiado toda la parte matemática referente a un circuito RLC. Entonces,